¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre. Saludando a todo el mundo. Don Jorge Matei, dándole la bienvenida a nuestro invitado estrella del día de hoy, don Miguel Navarro. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, buenas noches, Miguel, también. por haber aceptado la invitación. Y ojalá hagamos un lindo programa hoy día para que la gente se entretenga. ¿Por qué no? Por supuesto. Gracias a ustedes por invitarme. Oye, ¿entramos en tierra derecha o vamos por parte? Para empezar a hacer la pregunta, Miguel. Partamos primero con la situación que ocurrió en Venezuela. Mucha gente está en distintas partes alegando que no está dentro del derecho internacional lo que hizo Estados Unidos. Lo que sí tengo entendido que Estados Unidos tenía en la lista de los más buscados al ex presi de Venezuela, que hoy día está pagando, no está pagando por el lugar donde duerme, así es que... ¿Pero fue legal o no fue legal, Miguel? A ver, en estricto rigor, no. Pero Estados Unidos hizo una maniobra muy hábil porque sacó el tema del derecho internacional y lo llevó el tema al derecho interno norteamericano. Porque primero había declarado al cartel de los Soles como una organización terrorista. Y enseguida había una orden de captura contra Maduro. Entonces sacó un poco el tema del derecho internacional y lo llevó al derecho interno norteamericano. En realidad lo que hizo Estados Unidos desde el punto de vista del presidente Trump fue cumplir una orden judicial para detener a Nicolás Maduro y llevarlo a territorio norteamericano para ser juzgado, que es donde está ahora. Ahora, desde ese punto de vista, claro, no es una violación del derecho internacional, pero significó ingresar al territorio de otro país, sacarlo por la fuerza mediante una acción militar que provocó un nivel importante de baja entre los custodios cubanos que tenía, más personal militar venezolano. Entonces, desde ese punto de vista, sí fue una agresión, una forma de agresión que está prohibida conforme a la Carta de las Naciones Unidas. Pero desde el punto de vista de Estados Unidos, fue cumplir un mandato judicial para llevar a este prófugo de la justicia a ser juzgado en Estados Unidos. O sea, ahí hay una dualidad bien interesante, pero que, claro, desde el punto de vista norteamericano, cumplimiento de una orden judicial. Desde el punto de vista del derecho internacional público, un acto de agresión en contra de un Estado soberano, un acto de agresión militar en contra de un Estado soberano. Entonces ahí estuvo ahí esa es más o menos la situación jurídica. Ahora, respecto a esto había un debate muy grande si el derecho internacional en este caso había impedido o no, o se había mostrado totalmente incapaz de haber sacado a Nicolás Maduro, quienes una gran cantidad de países del mundo no lo reconocen como el legítimo gobernante de Venezuela, precisamente por las elecciones que él amañó y cuyos resultados no reconoció. Hay muchos países que reconocen a Edmundo González como el presidente. Entonces, bueno, ahí también fue un cuestionamiento al derecho internacional, si es que el derecho internacional había servido para poner fin a la situación en Venezuela. Y bueno, yo no lo veo así, claro, no, el derecho internacional en ese caso no sirvió, la norma jurídica internacional no sirvió. Así que el debate está abierto todavía, digamos. Hoy día hay un gran cuestionamiento también al valor del derecho internacional, justo es decirlo, digamos, yo soy abogado y me duele decirlo, pero también debo reconocerlo como cientista político, que esa es la realidad que existe hoy día. Hay un gran cuestionamiento al valor, hay un debilitamiento del derecho internacional y tal como están las cosas en la situación internacional actual, el derecho parece batirse en retirada, digamos, así como los organismos internacionales también. Pero un poco es esa la situación jurídica. Ahora es... No. Cortito. Miguel, dale. Ya. Esa marcha atrás del derecho internacional a la que tú te refieres, ¿desde cuándo se viene dando? ¿Desde que la ONU tomó tanto poder y fue la encargada de que muchas de las migraciones locas de estas últimas décadas las haya emplazado ella? ¿Fue ahí donde se empezó a perder el derecho internacional, el respeto al derecho internacional? No, la verdad es que el derecho internacional es una forma muy curiosa de
es la única rama del derecho que no tiene una sanción aparejada, porque si un país no cumple normas del derecho internacional, claro, se puede llevar a la Corte Internacional de Justicia, de La Haya. Chile lo llevaron 2 veces, perdimos una, ganamos la otra, en fin, pero ¿qué ocurre si un país no cumple una sentencia, por ejemplo, de la Corte Internacional de Justicia? No, el derecho internacional, a diferencia de todas las demás ramas del derecho, no tiene aparejado una sanción. La sanción está, el cumplimiento del derecho está entregado al honor internacional de los estados. Yo tuve un colega en la universidad, en realidad un antiguo profesor, pues yo un tiempo hice clase de Derecho Internacional Público en una universidad, y un día me decía, pero tú enseñas una rama del derecho que no existe. Yo le decía, ¿por qué, profesor? Claro, me decía, porque es la única rama del derecho que no tiene una sanción aparejada. El derecho civil, uno puede forzar el cumplimiento de una sentencia, ¿para qué decir el derecho penal, ¿no es cierto?, en que el Estado es el que ejecuta la sentencia en un condenado, por ejemplo, a la cárcel. Pero ¿qué ocurre en el caso del derecho internacional? No tiene aparejado una sanción. No hay la estructura original que se previó en las Naciones Unidas de que si un Estado no cumplía una sanción, las Naciones Unidas iban a forzar el cumplimiento, incluso mediante el uso de la fuerza. Bueno, eso nunca ocurrió, digamos. Entonces, de manera que siempre ha habido este debate sobre el derecho internacional, cuyo cumplimiento en el fondo queda entregado al honor internacional de los estados. Ahora, no todos los estados ven el honor de la misma manera. Entonces, bueno, pero en los últimos años, especialmente en el periodo que se está viviendo hace unos 5 años, en que hay un reacomodo de la situación de la realidad internacional, la situación geopolítica y geoestratégica, hay un proceso de reacomodo. Después de la caída del muro de Berlín y el colapso de los socialismos reales, la disolución de la Unión Soviética, se vivió un periodo de lo que en el sistema internacional o en las relaciones internacionales se denomina de uniformismo. Hubo un solo gran actor internacional, un hegemón internacional, Estados Unidos. Y se pensó en un tiempo que esta realidad se iba a mantener. Ahí viene toda la historia de Francis Fukuyama, el último hombre, ¿no es cierto?, y el fin de la historia. Hasta aquí nomás llegó la historia y esto no va a evolucionar. Y sin embargo, esto no fue así, nunca ha sido así en las relaciones internacionales, y estamos entonces en un proceso en que están surgiendo nuevos actores. O sea, hay un proceso de reacomodo en el orden mundial que ya lleva varios años y que, como todo proceso de reacomodo, ha generado un nivel de inestabilidad importante. Y asociado a eso tenemos varios fenómenos. Primero que nada, el uso de la fuerza entre estados se ha potenciado. Después de la guerra, digamos, primero desde 2014, la primera invasión rusa en Ucrania, y de ahí en adelante hasta la actual guerra de Ucrania, más el Medio Oriente y una serie de otros lugares, el uso de la fuerza se ha potenciado, ha disminuido los costos internacionales del uso de la fuerza. Y los grandes actores internacionales, hay un reacomodo, los grandes actores internacionales han demostrado menos cuidado en el uso de la fuerza. Ahora, esto ocurrió también durante la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría se caracterizó por los conflictos entre proxies, no directamente entre las grandes potencias, pero el Medio Oriente fue una zona de conflicto de proxies de las grandes potencias, para qué decir Vietnam y muchos otros conflictos. Pero después del término de la Guerra Fría, el colapso de la Unión Soviética y de los socialismos reales, se pensaba que esto iba a cambiar. Bueno, en realidad no ha cambiado, y ahora lo que está ocurriendo es un proceso de desregulación del orden internacional, debilitamiento del famoso sistema basado en normas, y desde luego los organismos internacionales que se han mostrado totalmente incapaces para intervenir en los grandes conflictos que hay ahora. El Consejo de Seguridad de la ONU totalmente paralizado, precisamente porque el sistema del Consejo favorece la paralización en casos como la guerra de Ucrania, también en el caso del Medio Oriente. Entonces, y al mismo tiempo hay una mayor proclividad, menos costos internacionales asociados al uso de la fuerza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Hay una situación de inestabilidad, incertidumbre muy grande, porque estos son procesos que duran bastante tiempo, no son meses, son años, y pueden ser bastantes años, mientras se produce el reacomodo. Y el mundo se está dividiendo nuevamente en esferas de influencia. Estados Unidos acaba de sacar su
estrategia de seguridad nacional y estrategia de defensa nacional. Y Estados Unidos dice, mire, el hemisferio occidental, que desde la perspectiva norteamericana son las tres Américas, bueno, el hemisferio occidental es mío. Aquí no se mete nadie, es la doctrina Monroe o Ronroe, como se dice ahora. Entonces, aquí no se mete nadie. El hemisferio occidental es una zona de influencia mía y quiere excluir a los demás actores internacionales, fundamentalmente a China, que es el gran rival, pero que al mismo tiempo no lo ve como un rival, sino que es una situación curiosa, pero en el fondo es su gran rival y lo quiere excluir de la zona de influencia que Estados Unidos considera propia. Bueno, esos procesos llevan años. No es primera vez que ocurre en el mundo. En el sistema internacional ha tenido periodos de reacomodo que se han ido generando a través del tiempo. Los grandes imperios, los periodos de unilateralismo en el sistema internacional, los grandes imperios, el imperio español en su época, el imperio británico, en fin, generaron periodos de estabilidad, pero que al cambiar generaron grandes periodos de inestabilidad. Bueno, eso es lo que estamos viviendo hoy día, y el derecho internacional es en cierto modo una víctima, por así decirlo, de este proceso, y esto ha ido estimulando el debilitamiento del derecho internacional. Los países se sienten menos estimulados, menos obligados a seguir sus normas y prefieren utilizar recursos de fuerza, recursos de hecho, vías de hecho, para para resolver sus disputas. Esa es la realidad que estamos viviendo y eso afecta a todo el mundo. Aquí hay que tener cuidado porque uno puede pensar, y hay corrientes de opinión en Chile que dicen, bueno, aquí estamos muy alejados de todos los escenarios internacionales, por lo tanto no nos afectan, los conflictos están en el hemisferio norte, Ucrania, el Medio Oriente, en fin, no, y eso no es así. Cuando se produce un fenómeno de regulación internacional, afecta a todos los países por igual, nadie se escapa. Eso hay que tenerlo muy presente. Para cerrar mi pregunta y darle el paso a Jorge. Últimamente... Perdón, oye, Juan, sí. Se está acoplando. Yo apagué el mío y no se escuchaba, o sea, se escuchaba igual. A lo mejor el tuyo, si lo apagas un poquito mientras hago la pregunta. Yo estoy con el audífono. Ahí lo apagué. Ya. En los últimos años, Venezuela ha tenido varios incumplimientos a las cortes internacionales. Entre ellos, cuando la Corte Internacional le ordenó suspender los planes electorales en el territorio que disputa con Guyana. Después también pasó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Venezuela se retiró y no implementó totalmente los fallos de la Corte. Y por último, el CPI, que es una investigación en curso, donde Venezuela intentó frenar la investigación internacional sobre abuso de derechos humanos. Pero ellos pueden fallar y nadie les dice nada. ¿A qué crees tú que se debe? Porque toda la gente está alegando en contra de Estados Unidos. Bueno, lo que estaba comentando antes, que la Corte Internacional puede fallar, pero no tiene ningún poder de imperium, no puede hacer cumplir su fallo. En teoría, en el sistema internacional, si un Estado no cumple una sentencia de la Corte Internacional de Justicia, el presidente de la Corte pone todos los antecedentes a disposición del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que debería tomar acciones para hacer cumplir el fallo por la fuerza. Pero claro, el Consejo de Seguridad funciona por consenso, las 5 grandes potencias tienen que estar de acuerdo para que se tomen decisiones, y ahí las 5 grandes potencias tienen poder de veto. Por lo tanto, si el afectado por una sentencia de la Corte Internacional es un aliado de alguna de las 5 grandes potencias, pueden vetar perfectamente las resoluciones, y eso genera la parálisis del Consejo. Eso ocurrió durante la Guerra Fría. Las grandes potencias utilizaron el poder de veto, especialmente Estados Unidos y la Unión Soviética, más Estados Unidos que la Unión Soviética, pero ambos lo hicieron en varios centenares de veces durante la Guerra Fría, y ahora ha vuelto a ocurrir lo mismo. Nuevamente Rusia, China pueden vetar resoluciones, por lo tanto paralizan la acción del Consejo. Como es sabido, el Consejo tiene miembros permanentes, las 5 grandes potencias que reflejan un poco la estructura del poder mundial al término de la Segunda Guerra Mundial, hace 80 años, y además los miembros no permanentes, de los cuales Chile ha sido parte en muchas oportunidades, y en algunas oportunidades bien históricas, pero los miembros no permanentes no tienen en el fondo la capacidad de
digamos, de orientar o de forzar la actividad del Consejo por el derecho a veto que tienen los miembros permanentes, las 5 grandes potencias, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña. Entonces, el sistema internacional, por eso, la Corte puede mandar a la Corte Internacional todos los antecedentes al Consejo de Seguridad, pero la acción del Consejo de Seguridad se ve paralizada. Y aunque no se viera paralizada, tendría que forzar militarmente el cumplimiento. Las Naciones Unidas no tienen una fuerza militar. Se supone que en teoría todos los países integrantes de las Naciones Unidas deberían poner fuerzas a disposición del Consejo de Seguridad, pero eso nunca ocurre. Nunca ha ocurrido propiamente tal, excepto una vez, que fue en la operación Tormenta del Desierto. Primero Escudo del Desierto y luego Tormenta del Desierto, la invasión de Irak a Kuwait el año 1990. Fue la única vez que funcionó realmente, como los padres fundadores de las Naciones Unidas pensaron que debía funcionar. De ahí nunca más de una manera significativamente. Entonces, bueno, por eso que Venezuela pudo incumplir el gobierno de Maduro, pudo incumplir distintas resoluciones de la Corte Internacional de Justicia, pero no tuvo costo alguno, porque podía paralizar la acción en el Consejo, tenía el apoyo de Rusia, tenía el apoyo de China un poco distante, Rusia un poco más activo, y de Irán un poco distante. Irán tiene poca capacidad de influencia más allá de la zona del Golfo Pérsico, pero entonces podía paralizar la acción en su contra, y por lo tanto no tenía costos políticos mayores que pagar, y esa la mejor prueba de eso fue lo que pasó con las elecciones que fueron amañadas, o por lo menos que no se cumplió, no cumplió los resultados, no acató los resultados. La evidencia empírica demuestra que ganó Edmundo González con una amplia mayoría, y sin embargo, sencillamente el régimen de Maduro no aceptó los resultados, y bueno, ya sabemos lo que pasó. Ya. Jorge. Sí, mira, yo estaba pensando, las Naciones Unidas, que digamos es como la que lleva la bandera acá, siempre, esto es una pregunta, siempre las Naciones Unidas ha tenido el nivel de, a ver, los dientes o mandíbulas sin dientes, podríamos decir, como lo tiene ahora, o esto que está pasando ahora es más bien producto de el desprestigio que se ha ganado las Naciones Unidas por su parcialidad en ciertas cosas, como por ejemplo lo que pasó con Israel, porque para mi gusto a Israel creo que han llegado al extremo de llevar a Netanyahu a la Corte Internacional y le tienen orden de detención a nivel internacional. O sea, el tipo se tiene que cuidar mucho de dónde va para que no lo pesquen y lo lleven preso, como le pasó al general Pinochet. Entonces, ¿será eso? ¿Será que ahora se han desprestigiado tanto que ya no tienen, la mandíbula ya no le quedan dientes? ¿O siempre fue así? La verdad es que siempre fue así, porque en el diseño original de las Naciones Unidas era el Consejo de Seguridad el que podía adoptar una resolución sobre el uso de la fuerza, y los países tenían que aportar fuerza. Ahora, yo cometí un error hace un minuto atrás y lo quiero corregir, porque yo dije que la única vez que esto había funcionado bien fue para la Segunda Guerra del Golfo, en realidad. Primera, segunda, depende de uno como quiera verla. La del año 90, la invasión de George Hijo. de Irak a Kuwait. Pero en realidad había funcionado una vez antes, que fue en junio del año 1950 para Corea, para la guerra de Corea, cuando Corea del Norte invade Corea del Sur. El Consejo de Seguridad tomó una resolución. Y en ese caso no hubo oposición no hubo veto por parte de Rusia, porque había habido una disputa si el hecho que un país se abstuviera frente a una resolución significaba que no se generaba el consenso. Sea como fuere, en definitiva se adoptó la resolución, y incluso hay una anécdota de que el embajador ruso no estaba en ese momento cuando se vota y se adopta la resolución, y ahí efectivamente el sistema funcionó, porque o sea, no todos, pero muchos países del mundo aportaron fuerzas para proteger la independencia de la República de Corea del Sur. Por supuesto, el grueso del aporte fue norteamericano, pero hubo aproximadamente 15 países o 17 que llevaron fuerzas a Corea. Distintas, en muchos casos fueron meramente nominales,
pero en nuestro caso fueron más sustanciales, principalmente Estados Unidos, también el Reino Unido y en mucho menor proporción muchos otros países. Incluso en América Latina, Colombia. Colombia envió tropas y mantuvo un buque en estación en aguas coreanas durante prácticamente toda la guerra. Fue el único país latinoamericano que reaccionó. A Chile le pidieron, pero esa es otra historia que podremos conversarla en otra oportunidad. Chile no quiso participar. Los otros países tampoco, pero Colombia sí. Y muchos otros países, recuerdo rápidamente, Francia, Grecia, Turquía, Australia. Australia, Nueva Zelanda, Tailandia, pero que estoy recordando así rápidamente los que mandaron tropas a Corea. Entonces ahí funcionó. Pero después de eso cambiaron las circunstancias y se produjeron todos los vetos durante todo el periodo de la Guerra Fría. Entonces, el sistema no, debido a que cuando se crean las Naciones Unidas en el año 42, pero entran realmente en función en el año 45, se pensaba que los miembros fundadores, sobre todo las 5 grandes potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, iban a tener un comportamiento internacional responsable, coherente y genuinamente dedicado a la mantención de la paz. Pero eso no ocurrió, porque vino la Guerra Fría, todo el conflicto ideológico entre el sistema socialista y el sistema capitalista democrático de Occidente, y eso paralizó la acción del Consejo hasta el año 90. Pero después nuevamente comenzó el proceso de deterioro, ya sin consideraciones de orden ideológico, porque el elemento ideológico desaparece de esta ecuación, pero sí consideraciones de orden estrictamente geopolítico como las que existen hoy día. Las grandes potencias afianzan sus zonas de influencia, sus áreas de proyección, y ese es el gran conflicto que tenemos hoy día. Hoy día hay algunos autores que hablan ya de una segunda guerra fría, ahora ya desprovista de elementos ideológicos, pero sí basado en elementos geopolíticos muy fuertes. Y todo esto ha sido asociado a un repotenciamiento del concepto de la geopolítica y asociado a esto de la geoestrategia. Oye, quiero volver a insistir sobre el punto del desprestigio, porque las Naciones Unidas, en los últimos, no sé, serán 20 años, quizá un poco más, se han dedicado a esparcir una agenda que hoy día se llama la Agenda 2030, que incluso hasta se dieron el lujo ahora de llamar la Agenda 2045, porque no van a poder cumplir en el 2030 probablemente. Y todas esas agendas que están asociadas a estos impulsos que le da la ONU, a ese a mi gusto, forzamiento ideológico de izquierda, los países sin frontera, la misma organización de la salud, ¿cómo se llama? Organización Mundial de la Salud. La OMS, claro. La Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo se llama? Todos estos tratados que tienen que ver con los derechos humanos, con el Tratado de Costa Rica, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que se han dedicado a impulsar, que son más bien de índole ideológico, político, y que yo no sé si será el objetivo principal de la ONU. Y por eso a lo mejor se han desprestigiado, ya nadie les cree y nadie les da pelota, salvo la izquierda. Parece que un problema de audio, yo no, la última parte no escuché, como que tenía la imagen. No, lo que pasa es lo ahí que sí, te decía. Ahí se lo tomo. Lo que te decía era que las Naciones Unidas, la ONU, se ha dedicado más a agendas ideológicas, político-ideológicas. Sí. Eso es verdad, eso es cierto. Que a su misión para la cual fue creada, ¿no? Y por eso que a lo mejor han perdido prestigio y ya hasta el mismo Trump es el que le está quitando financiamiento a varias de sus organizaciones satélites, ¿no es cierto? Y ahí cada día van a estar más débiles, al punto de que ahora dicen que Trump está creando una nueva organización paralela, ¿no es cierto? Sí, es verdad. La verdad es que las Naciones Unidas hoy día es una gran burocracia. Tiene muchas organizaciones que han desarrollado actividades importantes, UNICEF, la misma Organización Mundial de la Salud, pero también ha tenido una aproximación
muy globalista, esta mirada globalista que se enfrenta contra la realidad y contra la idiosincrasia de muchos países está afectando también. En esta lógica actual, las Naciones Unidas efectivamente tiene cada vez menos peso, eso es real. Durante muchos años se pensó en reformar el Consejo de Seguridad. La gran cuestión era hasta qué punto valía la pena o era razonable sostener una estructura del Consejo de Seguridad basada en el término, o sea, en el esquema de seguridad internacional vigente en 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial. Eso había cambiado en el mundo, pero las mismas grandes potencias, las 5 grandes potencias con asiento permanente en el Consejo de Seguridad, se oponían al cambio por razones muy evidentes, porque iban a perder influencia. Y se habló mucho del cambio, de incluir nuevos miembros permanentes, especialmente miembros regionales, pero también eso creaba problemas, porque ¿quién iba a representar a una región en un momento, en esta nueva aproximación? ¿Quién iba a representar a una región? Un gran problema en el subcontinente indio, iba a ser la India o Pakistán. Las dos son potencias nucleares. Ninguna estaba muy dispuesta a dejar que la otra ocupara. En América del Sur, ¿quién iba a ocupar? Bueno, Brasil era como el candidato natural, pero era tan así, siempre. Bueno, ninguna de estas iniciativas prosperó. También hubo una iniciativa que se pretendió en algún momento, en los años 90, de que hubieran miembros permanentes, pero que no tuvieran derecho a voto, a veto, perdón. Era una especie de business class, que no estaba entre primera, los 5 permanentes, y el resto, turistas, que eran los otros, los miembros no permanentes. Y estos iban a ser miembros permanentes, pero sin derecho a veto, una especie de business class intermedia. Bueno, tampoco prosperó, y al final ninguno prosperó, ninguna de estas iniciativas. Se habla mucho de la reforma en las Naciones Unidas, pero quienes tienen que resolver son los mismos que perderían poder, y naturalmente nadie quiere perder poder en el sistema internacional, y menos ahora. Entonces, todos estos procesos están afectados. Ahora, Estados Unidos se ha retirado, dejó de pagar gran parte de sus cuotas, y eso ha tenido un impacto fuerte. Las Naciones Unidas han tenido que recortar muchos programas, ha tenido que disminuir muchos eventos, disminuir en tamaño, disminuir en extensión, número de participantes, días del evento, en fin. Entonces, eso le va a afectar efectivamente. Ahora, esta nueva organización que está creando el presidente Trump, que ha tenido un éxito mediano, originalmente, claro, era solamente para administrar el tema de Gaza, pero hay mucha sospecha de que quiere en el fondo hacer una organización paralela, pero una organización paralela un poco personalista, si se quiere, y hay países que han aceptado y otros que no. Ha encontrado resistencia en países europeos, Francia, por ejemplo, pero Francia es tradicional en eso. Eso no es una cosa nueva que el presidente Macron esté oponiéndose a esta organización. Por eso Francia siempre ha tenido una actitud muy, muy independiente, si se quiere, y eso se remonta prácticamente a la época del general de Gaulle. Siempre de Gaulle y Francia siempre tuvieron una actitud bien independiente en eso, de manera que la actitud del presidente Macron no llama la atención hoy día. Y otros países han sido convocados, otros no han sido sencillamente convocados, y algunos están participando porque algunos creen que algunos países consideran que podría ser, es una buena medida entrar a esta organización, pero hay que pagar $100 millones, o sea, la tasa de ingreso, por así decirlo, la membresía, son $100 millones, es un gasto no menor, digamos. Entonces, también hay que considerar eso para muchas potencias medianas, que hay que ver bien si vale la pena o no vale la pena. Pero yo creo que en el fondo lo que está haciendo el presidente Trump es tratar de hacer un organismo paralelo que él lo domine, encargado de administrar la paz en el mundo, o por lo menos de facilitar que logre sus intereses estratégicos, que ya sabemos bien cuáles son. Esa sería más o menos la idea inicial que tuvo Woodrow Wilson cuando creó el Consejo de Seguridad de las Naciones. ¿Algo parecido? Claro, porque el Consejo de Seguridad de la Sociedad de las Naciones, Woodrow Wilson al término de la Primera Guerra Mundial. Exacto. La Sociedad de las Naciones. Bueno, la Sociedad de las Naciones fue la primera organización internacional y su cometido era precisamente evitar que volviera a ocurrir una guerra como la que acaba de terminar.
había sido una guerra tremendamente traumática, 11 o 15 millones de muertos, la mayoría de soldados en los campos de batalla y en todos los mares del mundo. Fue una situación muy traumática, pero la Sociedad de las Naciones partió con grandes debilidades. Desde luego el hecho de que no se invitara a Alemania ni a la Unión Soviética ya le restó peso. Y luego se produce la curiosa situación que cuando Wilson vuelve a Estados Unidos y intenta que el Congreso de Estados Unidos ratifique su adhesión, el Congreso le dice que no. Entonces Estados Unidos también no puede participar en la Liga de las Naciones. Y ahí tuvo muchas complejidades. La Liga de las Naciones tuvo muchas dificultades durante su desarrollo. Tenía un consejo, no como el Consejo de Seguridad actual, pero tenía un consejo, pero la capacidad de acción de la Liga de las Naciones era muy limitada, mucho más incluso que el Consejo de Seguridad. De manera que la idea fue buena, pero la operatividad era muy compleja. Y además en esa época hay que recordar que las grandes potencias, incluso Estados Unidos, tenían grandes intereses coloniales. Inglaterra, Francia, Italia, tenían intereses coloniales en distintas partes del mundo. Por lo tanto, cuando se trató de proscribir la guerra como instrumento, porque hubo varios intentos en el periodo entre guerras, hubo varios intentos de proscribir la guerra como instrumento, todos fracasaron porque en realidad tenían tantos loops especiales para permitir a las grandes potencias, a las potencias coloniales, para permitir aplicar la fuerza para la mantención de sus imperios coloniales. Entonces, eso las naciones, la Liga de las Naciones tuvo una mínima participación, fue muy poco lo que pudo hacer realmente. Los grandes conflictos que antecedieron a la Segunda Guerra Mundial, la Liga de las Naciones no tuvo nada que hacer. La agresión de Japón a China, nada. ¿Para qué decir la Guerra Civil Española? Menos. Entonces, en esos conflictos no tuvo ninguna participación. Y los países comienzan a retirarse. Algo curioso, a contar del año 33, 34, los países comienzan a retirarse de la Liga de las Naciones. Incluso Chile se retiró el año 1938, se retira de la Liga de las Naciones. Y muchos otros países de América Latina también. Porque la consideran inútil. Hoy día nadie se retiraría de las Naciones Unidas. Todavía nadie lo hace. Pero en ese momento sí la Liga perdió mucha importancia y se extinguió calladamente el año 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, se extinguió calladamente, digamos, o muy discretamente. Entonces, bueno, tenía ahí esa debilidad. La verdad que la Liga de las Naciones fue un buen intento. Venía saliendo el mundo, venía saliendo el gran trauma de la Primera Guerra Mundial, pero tenía muchas debilidades y se extinguió, como le digo, discretamente en plena Segunda Guerra Mundial. Y desde luego no pudo impedir la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la idea justamente de la Liga de las Naciones era quitarle poder a los países que generaban la guerra, ¿cierto? Eso era exactamente, pero la verdad es que no tuvo ninguna capacidad de influir. Y los países sencillamente comenzaron a retirarse de la Liga de las Naciones en la medida que vieron que no les servía a sus intereses. Japón, Alemania, la Alemania nazi, ya luego después de que Hitler asume el poder, en fin, se empiezan a retirar. Y Italia también, eventualmente bajo el Mussolini, la gran guerra, la guerra de agresión de Italia en contra de Etiopía el año 35, y no pasa absolutamente nada, digamos, con estas agresiones. La Liga está totalmente incapacitada de ponerle fin a la guerra. Entonces, por eso es que se desprestigia y los países comienzan a retirarse. ¿No estaremos en presencia del mismo efecto en este momento con las Naciones Unidas? Sí, pero yo creo que hoy día nadie se atrevería a retirarse. Estados Unidos es el único que puede hacerlo y no se ha retirado totalmente. Ha contado en financiamiento, se ha retirado sí de muchos organismos, de más de 60 organismos de las Naciones Unidas se retiró, pero no se retira de las naciones propiamente tal, porque Estados Unidos quiere mantener, y es razonable desde su punto de vista, mantener el asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Al margen de cualquier otra consideración, esa circunstancia de ser miembro permanente del Consejo de Seguridad ya le otorga un peso estratégico especial en el mundo. Entonces, Estados Unidos no se va a retirar de las Naciones Unidas. Puede crear algo paralelo, tratar de crear algo paralelo, como estamos viendo, pero no se va a retirar. Es distinta la situación a lo que ocurrió antes de la Segunda Guerra Mundial. Fíjate que ya te doy la pasada al tiro después de esta pregunta, porque una de las cosas que llama la atención es lo que estamos conversando del prácticamente nulo poder que tiene
las Naciones Unidas en los conflictos internacionales. En este momento creo que la última vez que estuvieron presentes en algo fue en Haití, ¿te acuerdas? Que mandaron muchos cascos azules. La primera misión de estabilización de Haití, la primera, porque la segunda fue más regional, pero que efectivamente tuvo una participación ahí y esa fue una operación de capítulo 7, que fue bien interesante. Pero es una cuestión interna. Una cuestión interna. Si nos vamos ahora a la historia presente, la figura legal que utilizó Estados Unidos para tomar preso a Maduro y extraerlo desde Venezuela es que era terrorista, lo colocaron como un terrorista, ¿no es cierto? Y por eso se meten, lo sacan, la idea no era cambiar el régimen, ninguna cosa, aunque todos sabemos que detrás de algo debe haber. Hoy en día están a punto de poner fuerza naval afuera de Cuba y estaba enterándome ayer de que Estados Unidos está reactivando la detención de Raúl Castro, producto de que en los 90 cuando atacaron las avionetas y mataron a 4 ciudadanos estadounidenses y un claro. Entonces va a ser la misma figura legal para poder extraer a esa persona y desestabilizar el gobierno para que cambie. Y la Nación Unida. La figura es muy parecida. La figura en realidad así vista es muy parecida. La diferencia está en que Cuba tiene una capacidad militar distinta de la de Venezuela. Sería muy complejo. Yo creo que lo que está haciendo Estados Unidos ahora respecto de Cuba es a través de la estrategia de la Anaconda, que es en el fondo apretar por la falta de petróleo. Estados Unidos le cortó el petróleo venezolano. Es cierto que México le envía petróleo, pero Estados Unidos está amenazando con sanciones a cualquier país que le proporcione petróleo a Cuba, aún sea de manera indirecta, porque hay mecanismos de triangulación, pero aún sea de manera indirecta, si lo detecta, Estados Unidos va a aplicar sanciones, pero sanciones de tipo arancelario, que son los aranceles lo que utiliza Trump como el elemento, como la base de negociación. Entonces, lo que quiere es sencillamente privar a Cuba del apoyo petrolero, y ya no reciba más petróleo, y eso puede generar, va a exacerbar la situación interna en Cuba. Hoy día Cuba con el embargo petrolero, o sea, con la escasez de petróleo, tiene grandes problemas de funcionamiento como sociedad, y Estados Unidos lo que quiere es exacerbar eso. Más allá de la moralidad, legalidad del tema, pero efectivamente ese es el mecanismo que está utilizando. Hay que pensar que desde la perspectiva norteamericana y en general de las grandes potencias, el realismo político, los temas jurídicos, hasta por ahí nomás, y el valor también de lo que prima es el interés nacional. Y en Estados Unidos lo que quiere ahora es cambiar el régimen de gobierno en Cuba y cree que puede repetir la fórmula de Maduro. Yo tengo mis dudas porque en el sistema cubano el control social es distinto de lo que tenía Maduro en Venezuela. Más allá de la cierta retórica, el control social en Cuba es muy fuerte. En Venezuela no lo era, ya vimos que no lo era tanto. Y las Fuerzas Armadas cubanas tienen una capacidad real y una eficiencia, yo creo que mayor que las venezolanas. La venezolana había mucha retórica, pero la verdad es que las cubanas tienen una gran eficiencia. Han demostrado durante sus incursiones en Angola en los años 70, o sea, han demostrado una gran eficiencia, una eficiencia militar. Yo creo que es un hueso más duro de roer que Venezuela. Pero Estados Unidos tiene la ventaja, lo que está haciendo es sencillamente estrangular la llegada de petróleo a Cuba. Y Cuba es totalmente dependiente del petróleo extranjero, no produce petróleo de ningún tipo. Es cierto, alguien puso que Cuba recibe petróleo de México y es gratis, pero no tiene pero el petróleo que recibe de México no tiene la frecuencia, la constancia del que recibía de Venezuela. Y además Estados Unidos está amenazando con aplicar sanciones a cualquiera que le proporcione petróleo. O sea, de hecho ya no es lo mismo, pero no es lo mismo que recibía desde Venezuela. Ya, México ya paró el envío. El barco que estaba por salir lo pararon, sí. Ya lo pararon. Y varias otras cosas que México está haciendo para evitarse problemas con Estados Unidos. Jorge. Irrazonable, sí. ¿Ya? Sí, es razonable que México se empiece a cuidar porque ya han estirado harto el chicle, o la cuerda, o el elástico. Y Estados Unidos ha amenazado con acciones militares terrestres contra los carteles de la droga, y eso es algo que para México es muy complejo. La relación entre México y Estados Unidos es históricamente compleja. Nunca hay que olvidar que los americanos ocuparon Ciudad de México
en la guerra que significó en definitiva la independencia de Texas y la eventual anexión a territorio norteamericano. O sea, los norteamericanos ya estuvieron en Ciudad de México, y tuvo una historia muy heroica ahí de los cadetes del colegio militar en Chapultepec, en fin. Pero es un tema complejo, y sobre todo la posibilidad de ingreso de tropas norteamericanas a territorio mexicano para perseguir a los carteles. Además que Estados Unidos tiene además cierta tradición, porque cuando Pancho Villa, el famoso bandido, guerrillero, político, como quiera llamarlo, cuando Pancho Villa atacó a una posición norteamericana en la ciudad de Columbus, en el sur de Estados Unidos, hubo una expedición de tropas norteamericanas que entraron a México persiguiendo a Pancho Villa. No lo pudieron atrapar, pero tuvieron combate contra las milicias o las guerrillas de Pancho Villa. O sea, hay una cierta tradición en el asunto, una tradición histórica que nunca hay que olvidar en esto. La historia ayuda mucho a orientar estos temas. De manera que México tiene que cuidarse mucho de lo que hace con Estados Unidos, porque la amenaza de un ingreso de tropas norteamericanas a combatir a los carteles es una amenaza real, digamos, y un peligro para México, un peligro real. Hoy día escuchaba a un mexicano que estaba hablando respecto de la dependencia de México sobre Estados Unidos, o de Estados Unidos. Incluso llegó a decir que México podría llegar a ser la estrella número 51 en la bandera norteamericana, no porque lo vayan a invadir. La explicación que él daba era que, por ejemplo, el maíz que se consume en México, que usan para hacer sus tortillas, el 75% proviene de Estados Unidos. Los combustibles refinados que mueven al país vienen en un gran porcentaje, por sobre el 80%, según él, por sobre el 80% también viene de Estados Unidos. Y no me acuerdo qué otro ejemplo más dio. Entonces dijo, si lo de Estados Unidos... la energía, si no me equivoco, era la energía, el gas, algo así, pero algo importante, que se volvió ahora lo que era, y que si Estados Unidos decidía cerrar la llave, cerrarle el paso a todos estos elementos que acabo de mencionar, México tendría reservas como para 4 días, 5 días, máximo una semana, y empieza a quedar, a derrumbarse. Así que, bueno, pero no creo que llegue a eso con México. Yo creo que México va a recapacitar y va a tener que dar el brazo a torcer para poder no tener que enfrentarse a la ira de Donald Trump, porque ya sabemos cómo se pone. Pero sí, yo claro, quería... Realmente hay varios candidatos a ser el estado número 51. Desde luego Canadá, el presidente Trump se refiere al primer ministro de Canadá muchas veces como el gobernador Kearney, y también Groenlandia, está en todo el tema de Groenlandia, y de manera que hay por lo menos ya 2 candidatos o 3 a ser el estado número 51. Pero efectivamente la presidenta Sheinbaum ha sido muy cuidadosa en el trato con Estados Unidos, más allá de una cierta retórica que en México es entendible, que es para consumo interno, pero la verdad que sus acciones han sido muy cuidadosas en la relación. México también tiene un problema muy serio, que es el tema de la criminalidad, es un problema sumamente serio. La criminalidad organizada es muy... los carteles de la droga son muy fuertes, son verdaderos ejércitos privados, en fin, tiene una serie de otros elementos y tiene que tener mucho cuidado en la relación, y en eso ha demostrado mucho cuidado. Además que también está el tema de que en realidad es muy común en América Latina, que son los envíos que hacen de los residentes, los trabajadores mexicanos y también de muchos otros países, las remesas que envían a sus países, que sostienen la economía. En América Central, son varios países, es lo que sostiene fundamentalmente la economía. También en Venezuela, en cierto modo, pero eso ha ido cambiando. Venezuela, los 7 millones de venezolanos que están en la diáspora venezolana, bueno, también envían dinero a sus familias en Venezuela, incluyendo de Chile, por supuesto. Entonces, pero en el caso específico de México tiene que tener mucho cuidado, y ha sido cuidadoso. Yo creo que la actitud de la presidenta Sheinbaum ha sido particularmente prudente, insisto, más allá de una cierta retórica de consumo interno que es muy entendible, pero ella tiene problemas serios. El tema de la droga es muy serio, o sea, el tema de los carteles, que tienen un dominio territorial muy fuerte, que le disputan al Estado el control territorial. Tienen fuerzas armadas prácticamente. Se ha visto que han mandado, los carteles de la droga han mandado
soldados, por así decirlo, entre comillas, a la guerra de Ucrania para aprender a usar los drones, justamente para incorporarlo en su arsenal. Y lo han incorporado en su arsenal. Han habido varios ataques en que los carteles en combates entre sí y contra las fuerzas de seguridad han utilizado drones, o sea, están utilizando tecnología, si se quiere, bastante avanzada en su lucha entre ellos y con el gobierno. Entonces, es un tema muy complejo en México. Los niveles de violencia son extraordinariamente altos, pero por eso tiene que tener ella misma mucho cuidado en la relación con Estados Unidos. Y lo ha hecho bien. Bueno, sí, yo también creo que lo ha hecho bien, se ha manejado bien la señora. Ha tenido, bueno, seguramente también está muy bien asesorada. Yo quería irme para lo que acabas de mencionar, que es Groenlandia, porque si tú escuchas el discurso que se mandó el presidente Donald Trump en Davos y haces un extracto de una parte del discurso, donde les dice a los europeos que la razón por la cual él quiere tomar posesión de alguna manera de Groenlandia no es porque tenga alguna dificultad mayor con Rusia ni con China, sino que lo que a él le preocupa es lo que está pasando con la inmigración descontrolada y el control que están tomando algunos etnias que están llegando a Europa, que son etnias que abiertamente odian a los Estados Unidos. Y eso es lo que a él más le preocupa, y tampoco ve que estos políticos o presidentes o líderes, no sé si serán líderes, pero los presidentes, digámosle, entre ellos Macron, que sencillamente se hacen los lesos y se dejan llevar por las instrucciones que reciben de la ONU y miran dónde han llegado. Entonces, ¿cuál es la opinión tuya respecto del discurso que se mandó el Mr. Trump en Davos? Bueno, la verdad es que Trump prácticamente desde que asumió su segundo mandato ha tenido una actitud tremendamente crítica hacia Europa. Estaba acusando a Europa de ser digamos, una entidad en decadencia, precisamente por la enorme inmigración que ha llegado, el efecto que esto ha tenido dentro de Europa, la permisividad que algunos países tienen respecto a la inmigración, especialmente la inmigración musulmana, y que no se asimila, sino que entra en un conflicto con las sociedades cristianas, o asumiendo que Europa es cristiana, pese a que su constitución descartó ese origen cristiano. Pero en ese sentido, Trump ha sido tremendamente crítico de Europa. Fue crítico de Europa como una entidad política y cultural, ha sido crítico de Europa como una entidad militar, especialmente los elementos europeos de la OTAN, que no querían aumentar su nivel de gasto en defensa, vivían bajo el amparo norteamericano y lo pasaban bien, en fin, de manera que ellos desarrollaron estados de bienestar, no gastaron en defensa, abandonaron la idea un poco de las Fuerzas Armadas, se basaban en el paraguas norteamericano, y Trump les dijo que no. En ese sentido, el discurso en Davos fue concordante con esa posición. Ahora, desde el punto de vista del tema de Groenlandia específicamente, ahí hay varios elementos. Uno, Estados Unidos tiene interés en controlar el petróleo y las tierras raras en Groenlandia. Tiene uno de los depósitos grandes de tierras raras. Esas tierras raras son fundamentales en la tecnología militar moderna, pero no solo militar, la tecnología avanzada, moderna, son fundamentales. Entonces, quiere controlar el petróleo. Si uno ve hoy día el gran escenario estratégico del mundo, uno de los grandes escenarios es el Ártico. El Ártico, a diferencia de lo que ocurre en la Antártica, el Ártico no es tierra, es una masa de hielo flotante en el mar, es agua si se quiere, y no hay una regulación jurídica sobre el Ártico. Y los deshielos han estado haciendo, o sea, el aumento de la temperatura ha generado, el aumento global de la temperatura ha generado deshielos que han permitido pasos que se puedan utilizar, causas de navegación por los alrededores del Ártico, por así decirlo. Incluso ya se probó una vía de comunicación entre Europa y China que pasa por el norte del Canadá, por el Ártico, ya espacios navegables alrededor del Ártico, lo cual ha aumentado tremendamente el valor geopolítico y geoestratégico del Ártico. Ahora, si uno ve un globo, realmente Estados Unidos, Canadá por un lado y Groenlandia por el otro lado mantienen un control.
y al frente tienen a Rusia, al frente de lo que está Rusia. Entonces tiene un valor geoestratégico para Estados Unidos fundamental. El tema de las tierras raras y el tema del petróleo. Estados Unidos, dentro de la lógica de la OTAN, puede tener base, y de hecho tiene una base espacial en el norte de Groenlandia, que es una base es una base espacial, pero cuya posición geográfica permite controlar el espacio aéreo de Rusia, una parte importante del espacio aéreo de Rusia, y sobre todo constituir una pronta alarma frente a cualquier ataque con misiles balísticos que venga desde Rusia o desde Asia Oriental. Es fundamental esa base. Y lo que quiere Estados Unidos, bueno, ha hecho toda una retórica para conseguir anexarlo, pero es una anexación que Dinamarca no está dispuesto a hacer. Europa Occidental ha apoyado a Dinamarca en esta negativa, pero aparentemente, como resultado de toda esta presión y como resultado del discurso de Davos, se abrió una ventana de negociación que le permitiría a Estados Unidos obtener grandes concesiones, incluyendo concesiones territoriales soberanas. Y eso es un tema importante porque Estados Unidos, por estas conversaciones, o digamos la base de este acuerdo, permitiría establecer bases norteamericanas que se establecieran en zonas soberanas de Groenlandia, o sea, una cesión territorial alrededor de la base, una cesión territorial de soberanía norteamericana. Este es un mecanismo que se ha utilizado en otras partes del mundo, no es una novedad, pero aquí permitiría instalar varias bases norteamericanas en territorio soberano norteamericano. Sería como, por ejemplo, Guantánamo. Guantánamo es una, pero hay otra que es el caso más conocido, que es en Chipre, la zona de soberanía británica en Chipre. Es una zona que Inglaterra se retiró de Chipre, pero mantiene una zona de soberanía, que esa soberanía británica. Hay una base ahí, una base aérea y una base naval, pero fundamentalmente aérea, que permite al Reino Unido proyectar poder aéreo sobre el Medio Oriente. La han utilizado en numerosas oportunidades. Entonces hay ciertos elementos en ese sentido, no es una novedad, pero esos detalles de ese acuerdo todavía no están totalmente resueltos. Y lo otro es que aparentemente en virtud de ese acuerdo también se excluiría totalmente cualquier presencia rusa o china en Groenlandia. O sea, es lo más que podría lograr sin anexarla. La anexación es un tema más complejo, porque Groenlandia tiene un sistema de autogobierno, tiene un territorio dentro del Reino de Dinamarca, pero tiene un sistema de autogobierno, o sea, el asunto es un poco más complejo, pero sí se obtienen los derechos de base y además los derechos de explotación petrolera y de tierras raras. Prácticamente se saldría con la suya, aunque no ocupe el territorio propiamente tal, de que no lo transforme en el Estado 51 de Estados Unidos. Oye, lo interesante acá es que Donald Trump es el quinto presidente que ha tratado de quedarse con Groenlandia. El primero fue Andrew Johnson en el siglo XIX, específicamente después de la Guerra Civil en 1867. Y por la misma razón, la parte estratégica. Pero siempre se han encontrado con que Europa no quiere. ¿Tú crees que esta vez sí va a ser posible? Yo creo que no, yo lo veo difícil. Yo lo veo difícil porque prácticamente la alternativa sería una invasión de Groenlandia, que no sería muy difícil desde el punto de vista militar. O sea, de hecho, pero eso significaría la destrucción de la OTAN. Eso significaría la destrucción de la OTAN porque no soportaría la OTAN una guerra, por así decirlo, entre Estados Unidos y Dinamarca. No soportaría. Y ahí habría una situación muy tensa también, porque el artículo 5 de la OTAN dice que cualquiera de sus miembros es atacado. Claro que no está pensado en que sea atacado por un miembro mismo de la OTAN. Eso significaría el quiebre de la OTAN. Hay algunos que piensan que podría ocurrir eso, que una invasión podría ocurrir este año y significaría el fin de la OTAN. Sería muy difícil que la OTAN sobreviviera a una situación de este tipo. Ahora, habiendo dicho esto, y me imagino que algunos de quienes están siguiendo este programa recordarán, han habido guerras entre miembros de la OTAN, entre Turquía y Grecia, adversarios tradicionales. Ambos son miembros de la OTAN y han tenido un par de guerras y no ha significado el quiebre de la OTAN. Pero una cosa distinta, pero es muy distinto que Estados Unidos, la principal potencia de la OTAN, agrega a otro miembro. Aquí hay una guerra entre miembros de la OTAN que no quiero parecer ofensivo, pero son relativamente secundarios, aunque cruciales en el Mediterráneo, pero relativamente secundarios dentro de la gran lógica de la OTAN. Es muy distinto. Entonces, si hubiera una agresión
real norteamericana y esto significara algún tipo de nivel de violencia contra Dinamarca, bueno, eso probablemente significaría el fin de la OTAN como la conocemos, con todas las complejidades que eso tiene, porque la OTAN está en este momento además pensando en la lógica de una posible agresión rusa, y eso se está viviendo en Europa. Es que el país más poderoso militarmente en Europa, el ejército más grande europeo lo tiene Polonia, y los polacos bien saben por qué lo tienen, digamos, así que y están al lado de los rusos, y en la memoria colectiva de Polonia se recuerda la guerra digamos ruso-polaca de 1920, y para qué decir la invasión soviética a Polonia en 1939, la traición de Stalin y todo lo que vino después, las matanzas del bosque de Katyn y todo lo demás, eso está muy vivo en la memoria del pueblo polaco. Por lo tanto, Polonia hoy día tiene el ejército terrestre más grande de Europa, no quiero decir de Europa Occidental, porque está en Europa Oriental, pero de toda la OTAN. Es el más grande y uno de los más modernos. En aviación es distinto, pero en materia de ejército es el más grande hoy día y uno de los más modernos. Entonces, de manera que Europa se está preparando una posible agresión rusa, o por lo menos disuadir una posible agresión rusa, y eso también es otro tema que se ve complicado por el este. Entonces, ese es otro factor en la ecuación. Algunos, insisto, creen que Estados Unidos podría invadir este año Groenlandia, derechamente. No sería muy difícil desde el punto de vista militar, pero la reverberancia política de una acción así probablemente destruiría la OTAN. No, sería muy difícil que sobreviviera a eso. Yo te preguntaba eso porque Groenlandia en este momento es un punto importante. Se están tratando de llegar a acuerdos, pero yo creo que Rusia, ellos no tienen ningún problema en invadir rápidamente. Y les da lo mismo lo que pueda pasar. Entonces yo pienso que a lo mejor sería bueno que el territorio quedara en manos de Estados Unidos, junto con la OTAN, para poder manejar eso. Porque de lo contrario, Rusia va a seguir con su expansionismo, como lo hizo con Crimea, como lo está haciendo ahora cuando el territorio de Crimea y otros más, a Ucrania, y como lo sigue haciendo ahora en este momento con Ucrania. Para mí es complicado la participación de Rusia en la geopolítica actual del mundo. ¿Qué piensas tú? Bueno, Rusia tiene lo que pasa es que hay que pensar también dos cosas. Uno, yo creo que una cosa que hay que tomar en cuenta es que el pueblo ruso como tal es un pueblo inmensamente patriota. El patriotismo ruso es muy notorio, inmensamente patriota, más allá de las cuestiones ideológicas. De manera que yo creo que para el pueblo ruso, dejar de ser una gran potencia como fue durante la época soviética fue un choque fuerte. Lo que ha hecho el presidente Putin en gran medida es restaurar ese gran patriotismo ruso, y que lo ha unido además con una vertiente, lo ha unido también con una vertiente religiosa muy curiosa, con una reivindicación de la Iglesia Ortodoxa asociada a este patriotismo, que siempre ha estado por lo demás. Entonces, ese es un elemento. Por otro lado, si uno lee la historia, uno puede leer la historia rusa como una gran víctima de las invasiones desde el occidente. Uno puede leerlo, porque claro, los caballeros teutónicos en la Edad Media, los suecos en la Gran Guerra del Norte a comienzos del siglo XVIII, después la invasión napoleónica a comienzos del siglo XIX, en fin, la invasión anglo-francesa en Crimea durante la Guerra de Crimea a mediados del siglo XIX, y la invasión alemana en 1914-1915, que es una parte muy olvidada de la Primera Guerra Mundial. Y desde luego, todo esto culmina con la invasión alemana, la invasión de las tropas de Hitler en 1941. O sea, uno puede leer la historia rusa desde ese punto de vista y hay que entender la mentalidad rusa. Y es una mentalidad que afectó a Rusia, a la Unión Soviética y a Rusia hoy día. Ahora, dentro de esto, sumando e interpretando armoniosamente todos estos factores, yo creo que lo que está haciendo el presidente Putin es tratar de restaurar lo que fue la antigua Unión Soviética dentro de lo que puede hacerlo, especialmente Ucrania. Bielorrusia ya la tiene, y la expansión hacia el occidente de Rusia y de la Unión Soviética en su tiempo, ha estado determinado también un poco por generar esta zona, este buffer zone con Occidente, que Rusia percibe como un enemigo. Porque claro, los rusos leen la historia
y la leen los caballeros teutónicos en la Edad Media, los suecos, los anglo-franceses, los alemanes 2 veces en el siglo XX. Entonces, bueno, lo leen así también. Hay que pensar también y eso esa lectura que hacen los rusos de la historia es una lectura que ha moldeado el pensamiento militar ruso desde antes de la época soviética. Es cierto que los japoneses lo invadieron por el este, digamos. Es la guerra ruso-japonesa que comienza el siglo XX. Entonces, bueno, ellos ven la historia como una amenaza desde afuera. Y por supuesto, ellos no se ven a sí mismos amenazando al resto, pero en realidad el resto los percibe así. Hoy día en Europa, sobre todo en los países que están en el este de Europa, hay una preparación real hacia un posible conflicto con Rusia. En los países bálticos, particularmente, los países bálticos fueron parte de Rusia muchos años, y Finlandia también, hoy día hay una gran preparación. Los finlandeses, después que lograron su independencia durante la revolución bolchevique, fueron agredidos por los soviéticos en la Gran Guerra de Invierno y después durante el resto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay una alerta en Europa. Hoy día en Francia se están distribuyendo documentos, una especie de cartilla de qué hacer en caso de emergencia. Noruega, Suecia están distribuyendo entre sus ciudadanos qué hacer en caso de una emergencia. Emergencia que puede ser una guerra u otro tipo de emergencia, alguna pandemia u otra cosa, pero ya están distribuyendo, están preparando a su población para la guerra. En Alemania se está volviendo a establecer progresivamente y con muchas limitaciones todavía el servicio militar obligatorio. Entonces hay una reacción. Los países europeos están pensando en términos militares. En Inglaterra hay un debate si se restablece lo que se llamó en los años el National Service, que era lo que nosotros entendíamos como servicio militar. Hay un debate en Inglaterra respecto a esto. Entonces, los países de Europa están además preocupados de la amenaza del oso ruso que se cierne sobre el horizonte, digamos. Yo estuve el año antepasado, incluso, sí, ya había empezado la guerra, estuve el año antepasado en los países nórdicos, en un congreso en Finlandia, y una de las cosas que me llamó la atención mucho a mi señora, en el metro de Helsinki es una ciudad relativamente pequeña, pero tiene un metro, y las estaciones son enormes y muy profundas. Entonces me decía, bueno, un metro tan pequeño, ¿por qué tener estaciones tan profundas y tan grandes? Le explicaba, estos son refugios antiaéreos. Y Finlandia tiene una capacidad de defensa civil que puede tener refugios para el 75% de su población. Y además un ejército moderno, con reservas, bien entrenado, con buen armamento. En fin, entonces son países que ya se están empezando a preparar. Uno ve las estaciones, son refugios antiaéreos, por eso de ahí la profundidad y el tamaño de las estaciones para un metro pequeño no tiene mucha justificación en estaciones tan grandes. Pero ahí está la explicación. Yo le explicaba a mi señora, decía por eso, porque son refugios de este tipo. Y en general en Europa hoy día hay una preparación, porque hay una precaución hacia el este, una mirada hacia el este, y algunos países ya están hablando que una guerra con Rusia puede ser posible dentro de este decenio. Entonces, frente a eso, y el tema norteamericano también es complejo. Entonces, por primera vez Europa aparece amenazado por el oeste, Estados Unidos, y por el este, Rusia. Situación muy compleja, una situación estratégica muy compleja. Y además los problemas internos que tienen. Oye, con una guerra como la de Rusia con Ucrania por tantos años, se percibe como que el ejército ruso está haciendo agüita. Necesita de apoyo de otros lados, de mercenarios, de apoyo de drones por parte de Turquía y otros países. ¿Tú crees que Rusia podría ser en algún momento un término preocupante en una guerra, siendo que Estados Unidos está tremendamente más avanzado que Rusia y que China mismo y que Europa mismo? ¿Qué piensas? Sí, pero el tema es que a los rusos les gusta agitar la amenaza nuclear. Ese es un tema complejo. Durante la guerra de Ucrania, a propósito de las intervenciones de Occidente en 2 o 3 oportunidades, Rusia, Medvedev sobre todo, ha agitado el panorama nuclear, o sea, ha hecho el cascabel nuclear, lo ha hecho sonar, o sea, diciendo, mire, nosotros no descartamos soluciones nucleares frente a una situación de guerra convencional. Los rusos tienen una gran cantidad de armamento nuclear táctico, es importante eso también, y el punto está en qué momento se cruza la frontera entre el uso de armamento nuclear táctico al uso de armamento nuclear estratégico.
De los países europeos, solamente 2 tienen capacidades nucleares independientes, que es Gran Bretaña y Francia. Francia principalmente, el arsenal nuclear francés es más grande que el británico. Y tiene una tradición que se desarrolló en la época del general de Gaulle, en fin. Y bueno, son esos los únicos países. Los otros hay armamento nuclear estacionado en Europa, pero es de origen norteamericano, por lo tanto la utilización depende de Estados Unidos. Entonces, eso, ahora el ejército ruso no demostró mucha capacidad. Se pensaba que iba a ser un paseo la invasión a Ucrania, que iban a ocupar Kiev en 2 o 3 días, y en realidad todavía no ocupan Kiev. Llevamos 3 años de guerra, poco más de 3 años de guerra, y todavía no ocupan Kiev. Entonces ha sido mucho más difícil. Rusia ha tenido que recurrir a todas sus reservas de hombres también ahora, es un país muy grande, y ha tenido que obtener gran apoyo logístico, incluyendo, curiosamente, de Corea del Norte. Corea del Norte le está proporcionando mucha munición que se fabrica en Corea. Corea ha recibido todo el armamento que tiene Corea del Norte es de origen ruso, por lo tanto hay comunalidad de sistemas, comunalidad de calibre, y gran parte de la munición de artillería que utiliza Rusia es de origen coreano. También mandaron voluntarios coreanos que no les fue muy bien, porque el tipo de guerra que se combate en Ucrania es algo distinto de lo que se avisoraba en Corea del Norte, y el tipo de entrenamiento, sus tropas es distinto, por eso no les fue muy bien. Pero ahí la gran duda es un gigante con pies de barro, es una amenaza militar real o ha demostrado que no lo es, digamos. Por lo menos tal como le fue en Ucrania fue al principio, sobre todo fue muy, muy mala la acción militar, la técnica, la doctrina de empleo, gran cantidad de blindados, que es algo muy típico de la doctrina militar rusa, pero le fue muy mal. La cantidad de blindados que destruyeron los ucranianos fue tremenda, de blindados rusos. Entonces, bueno, ahí está la duda si realmente es una amenaza o no, pero yo creo que sí lo es, una amenaza real, y sobre todo porque al Kremlin le gusta utilizar el cascabel nuclear, y eso siempre en Occidente produce inmediatamente gran temor. Oye, para pasar dentro del mismo tema, el memorando de Budapest, ¿ya? Donde se comprometió el año 94, donde estaba presidente Bill Clinton, y se comprometían Ucrania, Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido a desarmar Ucrania, que tenía la mayor cantidad de armamento nuclear, pero a cuidarle las fronteras. Y después, en el año, mirando acá, en el año 2014, Rusia anexó Crimea, y el 2022 generó la invasión en gran escala a Ucrania. ¿Por qué nadie puede hacer nada contra eso directamente? Porque la verdad es que yo creo que los ucranianos están terriblemente arrepentidos de haber firmado el memorándum. Yo creo. Deshacerse del armamento nuclear a cambio de garantías de seguridad que en el fondo fueron muy retóricas es algo que no debieron haber hecho, claro, pero la lógica del año 94 es muy distinta a la que hay ahora. El año 94, este enorme oso ruso, oso soviético, se había transformado en una especie de ocesno simpático, ya no era tan agresivo, es un escenario distinto. Se prohibió mal y además tenía el apoyo de la garantía de Estados Unidos, pero claro, al final resultaron todos que eran garantías retóricas. Por eso que hoy día también uno de los temas importantes en la agenda mundial es el retorno al desarrollo de capacidades nucleares. Hoy día Corea del Norte, por ejemplo, que está reforzando grandemente su desarrollo nuclear, jamás lo va a entregar, porque la experiencia de Ucrania es una muestra muy cercana, muy clara, de que un país con dientes nucleares reales tiene una estatura estratégica sumamente fuerte. Corea del Norte en muchos aspectos es un país pobre, un país de lo que antiguamente llamábamos el tercer mundo, digamos. Pero militarmente es muy poderoso y su principal herramienta militar es el armamento nuclear. Entonces, así, para Corea del Norte esa es una elección. Y otros países que tienen armamento nuclear, por lo menos el Club Atómico hoy día debe tener 7 miembros, y hay otros que están empezando a pensar en desarrollarlo, porque se han dado cuenta que en el escenario actual es mejor tener armas nucleares a no tenerlas. Y el costo de tenerlas tampoco es muy grande hoy día. Lo fue durante la Guerra Fría. Los países
Los países intentaron, el tema del desarme nuclear ha sido un tema importante en la agenda internacional, o por lo menos la no proliferación nuclear, evitar que otros estados, más allá de los miembros oficiales y no oficiales del club atómico, desarrollen armas nucleares, ha sido uno de los grandes temas de la agenda internacional. Y ha sido relativamente exitoso. Y todo lo que está pasando ahora en Irak, Irak está desarrollando el armamento nuclear precisamente por eso, porque está interesado, porque sabe que esto es una enorme base de negociación. Israel tiene armamento nuclear. Israel nunca lo ha aceptado oficialmente, nunca lo ha negado oficialmente, pero todo el mundo sabe que sí lo tiene. Y por supuesto los otros países que lo han aceptado, el caso de Irak, de la India y Pakistán, que son miembros oficiales, por así decirlo, del club atómico. Entonces el tema de la no proliferación nuclear es un tema importante en la agenda internacional. Todo el tema que está pasando hoy día en Irán, el despliegue norteamericano, es para forzar un acuerdo nuclear en que Irán definitivamente termine su programa nuclear. Yo tengo muchas dudas que lo vayan a hacer, porque Irán también ha visto la experiencia de Ucrania y sabe que tener las fuerzas nucleares es una garantía de independencia frente a los avatares del sistema internacional. Tengo dudas del tema de Irán, cómo va a resultar. Además, Irán está con este tema interno, que aparentemente habrían bajado las protestas después de 12, 13 mil muertos. Se habla, Irán da una cifra menor, pero los organismos de derechos humanos de Irán, que funcionan en el extranjero, están dando cifras alrededor de 12, 13 mil muertos durante la represión de los movimientos independentistas, de los movimientos de liberación. Entonces, pero el tema nuclear es la cuestión central en Irán. O sea, no tener un Irán nuclear es para Estados Unidos muy importante. Irán ha jugado con esto, ha ganado tiempo, ha engañado, en fin. Estados Unidos ya atacó con Israel, la guerra Israel-Irán hace un par de meses atrás, la guerra de 12 días que duró. Degradaron el programa nuclear iraní, pero no lo eliminaron totalmente. El programa sigue adelante. Israel lo ha estado atacando históricamente con muchas formas, incluyendo ataques cibernéticos que han demorado bastante, que han retrasado el programa, ataques también físicos, ataques cinéticos, pero ese es un tema importante. Pero Irán, a mi juicio, es muy difícil que acepte desmantelar su programa nuclear militar, porque la muestra de lo que pasó en Ucrania es muy palmaria, está muy a la vista. Oye, Miguel, las ambiciones nucleares de Irán terminarán si se van los ayatolás y si vuelve el rey, el heredero, el Reza Pahlavi. Claro. El Reza Pahlavi. Probablemente porque si vuelve Pahlavi, primero que nada prometió hacer una monarquía constitucional. Él promete hacer una monarquía constitucional y va a necesitar el apoyo de Occidente. Va a tener que reconstruir el país, va a necesitar el apoyo de Occidente, y eso va a pasar por eliminar su programa nuclear. En ese caso no debería temer, por así decirlo, tal como su padre tenía una cercanía grande con Occidente y no temía a Occidente, por así decirlo. Estaba protegido con el Shah Reza Pahlavi, el que fue depuesto por el Ayatollah Khomeini. Compró gran cantidad de armamento occidental, o sea, podía hacerle frente a la Unión Soviética en materia convencional, podía hacerle frente a la Unión Soviética, compró gran cantidad de armamento y tenía una capacidad militar significativa en el Medio Oriente, era la gran potencia del Medio Oriente además de Israel, y no había antagonismo entre ellos en esa época. Yo creo que si hay un cambio, yo veo difícil el cambio, yo creo que las protestas aparentemente están disminuyendo. Yo creo que el sistema político iraní no está muy dispuesto a alguna forma de cambio, no de esa manera, mientras no consiga la oposición, por así decirlo, mientras no consiga dividir las Fuerzas Armadas, no le va a resultar ningún cambio. La Guardia Revolucionaria es una guardia leal al sistema y es una guardia paralela, es una fuerza militar paralela. Yo creo que va a ser difícil. Yo no estoy muy seguro que en esta pasada vayan a tener éxito las protestas como para producir un cambio de régimen. Pues ya hemos visto la enorme cantidad de muertos y no pasa nada, digamos, ahora es un país grande y todo lo demás, pero no pasa nada, el sistema sigue funcionando. Entonces, yo tengo mis dudas, ojalá me equivoque, pero tengo mis dudas de que en esta pasada
vaya a haber un cambio político. Es cierto que el heredero Pahlavi, que está en Estados Unidos, ha estado participando, ha estado hablando, ha estado ofreciendo una monarquía constitucional, volver él, pero no volver como un monarca absoluto, sino que volver como un monarca constitucional, con un parlamento elegido, en fin. Y yo creo que en ese caso, y contestando ya derechamente tu pregunta, yo creo que efectivamente pararía el programa nuclear, eso es cierto, porque va a necesitar el apoyo de Occidente. Y digamos, la exigencia de Occidente es que para el programa. Hoy día escuchaba a un comentarista, que no me acuerdo cómo se llama, que decía que si Estados Unidos, porque Estados Unidos es como que está alineándose para dispararle a los patos, ahí Sí. con sus portaaviones que está llevando para la zona, etcétera, etcétera, que si Estados Unidos hace un ataque quirúrgico como el que hizo en Venezuela y como probablemente el que vaya a hacer en Cuba, en Irán, y si ese ataque a Irán produjese algún efecto sobre Israel, que Israel esta vez sí usaría una bomba nuclear táctica. Puede ser, puede ser. El problema siempre en el Medio Oriente es que cómo va a reaccionar Israel. Estados Unidos tiene que contener a Israel de que no utilice armamento nuclear. Israel tiene armamento nuclear, todo el mundo lo sabe, ellos no lo aceptan, pero tampoco lo niegan. Esta indefinición estratégica favorece a Israel, pero todo el mundo sabe que lo tiene y tiene una doctrina de empleo. Y de hecho es poco conocido la circunstancia de que para la guerra del Yom Kippur del año 1973, cuando se produjo la sorpresa estratégica, en un momento el gabinete israelí, estaba la Golda Meir, pensó francamente en utilizar el armamento nuclear. Y eso iba a producirse si es que en las alturas del Golán los tanques sirios atravesaban las defensas israelíes y desde las alturas del Golán, yo me imagino que en estado en Israel uno puede ver el Mediterráneo, se ve el Mediterráneo en el fondo, y eso significaba que el ejército sirio se iba a desbordar sobre Galilea y eso podría haber terminado, eso podría haber sido el fin de Israel. En ese caso, hoy día se sabe, hay mucha evidencia, que el gabinete israelí había autorizado el empleo de armas nucleares. Así fueron disparos de la sepultura, pero que iba a destruir el Cairo, Damasco, en fin. Incluso el libro La suma de todos los miedos de Tom Clancy, que hay una película de eso también, parte de esa, en la escena inicial de la película, es eso, el avión que va con armamento nuclear y es derribado en la frontera entre Siria e Israel, digamos. O sea, incluso esto fue llevado a la novela de Tom Clancy y la película. Entonces, y eso hoy día está documentado, o sea, el gabinete estaba dispuesto a utilizar armamento nuclear y para Estados Unidos siempre ha sido el tema, cómo contener la respuesta de Israel que no incluya una respuesta nuclear contra Irán. Podría ser, ahora no pasó en la última guerra, Estados Unidos pudo contener a Irán con el apoyo que le dio incluso ahora, por ejemplo, hoy día salió en la prensa israelí que llegó un destructor misilístico norteamericano a Haifa. Y eso, para la guerra anterior, los norteamericanos a través de buques contribuyeron a derribar los misiles que venían de Irán. O sea, la llegada de este buque hoy día es vista, fue informada en la prensa de Israel, es vista como un refuerzo a las defensas de Israel frente a algún tipo de represalia iraní si es que hay un ataque norteamericano. O sea, un panorama súper complejo, pero Israel siempre es un tema para Estados Unidos cómo contenerlo, de que no reaccione con armamento nuclear. Es poco conocido que Israel siempre mantiene un submarino, no atómico, pero un submarino convencional muy avanzado, siempre en el mar Arábico al sur de Irán, y esos submarinos israelíes, construidos en Alemania, bajo especificaciones israelíes, esos submarinos tienen capacidad de misiles de crucero con armas nucleares que podrían amenazar en media hora, 40 minutos, podrían llegar a Teherán, digamos, con una o dos bombas nucleares. Entonces, eso es poco conocido, pero es un elemento disuasivo muy fuerte que tiene Israel en el mar Arábico al sur de Irán. Entonces, el panorama es bien complejo ahí, porque la reacción siempre, insisto, el tema norteamericano, el tema de Israel es un tema que Estados Unidos tiene que estar conteniendo que Israel reaccione, pero Israel tiene experiencia en ese sentido y la evidencia está clara que la primer ministra, la Golda Meir, y el gabinete estuvieron de acuerdo a utilizar
estuvieron de acuerdo en utilizar armamento nuclear. Incluso más allá de lo que diga la película, sí se sabe que las armas nucleares fueron distribuidas a las bases aéreas y asignados a aviones determinados, y los pilotos ya sabían cuáles eran los blancos a donde tenían que llevar esas armas. Era un disparo desde la sepultura, pero iba a destruir Damasco, El Cairo y otras capitales árabes. Sí, van a llevar, si nos van a tirar al cajón, nos vamos a llevar a unos cuantos, dijeron. Claro, ese fue un poco... Hay que pensar la lógica del Estado de Israel. La lógica del Estado de Israel es que no vuelva a ocurrir un holocausto, absolutamente. Es una de las razones de existencia del Estado de Israel, y hay que entenderlo también, digamos. Lógico. Y ese es el temor que hay, y por eso que desde el punto de vista de Israel, y también yo creo que de Donald Trump, es tan importante sacar a los Shah de ahí de Irán para resolver ese problema y evitar que Israel tenga que en algún momento defenderse utilizando ese armamento nuclear. Absolutamente. Y además un Irán pro-occidental, repotenciado militarmente, como lo fue en la época anterior a los ayatolás, sería un muy fuerte elemento para contener a Rusia en el sur. Exacto, exactamente. Oye, hoy día Irán, pero una última. Sí, hoy día Irán y Rusia son prácticamente lo mismo, en el sentido de todas las alianzas que tienen, y que están alineados, digamos. Por lo menos no es un enemigo de Rusia. En la retórica inicial de la teocracia iraní se hablaba del gran Satán en Estados Unidos y el otro Satán era la Unión Soviética, pero la verdad es que el único Satán real era Estados Unidos. El otro era algo más retórico. De hecho, hubo cooperación militar entre Irán y Rusia, entre Irán y la Unión Soviética realmente, después de la caída de la monarquía y la llegada de la teocracia. Hubo cooperación militar con la Unión Soviética y ha seguido con Rusia ahora. En realidad, la gran focalización estratégica, cultural y filosófica y religiosa de Irán es contra Estados Unidos y contra Israel, por supuesto. Y Europa. Los musulmanes, ellos son sunitas, ¿no? Los iraníes. Sí, son sunitas, efectivamente. Y ellos son los que están propiciando todos estos movimientos anticristianos en Europa con su invasión sin un fusil en los países europeos, los principales países europeos. Es una invasión cultural que está enfrentándose con la cultura cristiana tradicional europea. Incluso se llegó a eventos en algunos países, destrucción de digamos, adornos navideños, en fin, en Europa hubo algún tipo de conflictividad ahí. Y hay en algunos países hay una gran permisividad en algunos países de Europa hay una gran permisividad. Me refiero a Europa Occidental, porque este problema no lo tiene en Europa Oriental, pero en Europa Occidental hay una gran permisividad, en Holanda, en fin, incluso Francia en alguna medida también. Y eso es una parte de la crítica que está haciendo Trump. Está diciendo, mire, la civilización europea tradicional está siendo afectada por esto y Europa no hace nada por reaccionar. Poco es eso. En España ahora se acaba de aprobar una norma, que era una ley, que permitiría la regularización de 500.000 inmigrantes extranjeros, en fin, con mínimos requisitos. Creo que hasta 4 meses, haber estado 4 meses en España, son requisitos mínimos. Y esto fue un acuerdo entre el Partido Socialista y la de Podemos, la izquierda española, en fin, que dejó afuera a la derecha y a la centro derecha. En fin, son procesos de permisividad en Europa, que es un poco lo que está acusando Trump. Le dice, mire, ustedes tienen que defenderse de esta gran ataque cultural. Esto no es solamente una cuestión militar, es un ataque cultural del cual ustedes tienen que defenderse, y los acusa que no lo ha hecho, no lo han hecho. Oye, en tu conocimiento, el haber intervenido Estados Unidos en Irak bajo la presidencia de Bush hijo, le quitó el poder a todo ese sector extremista que había en el país y le dio a Estados Unidos una mano más arriba de control en la región. Sí,
pero fue un error la manera como lo hicieron. Estados Unidos cometió dos grandes errores de estrategia, de gran estrategia durante ese periodo. Uno fue tratar de hacer country building en Irak. En Irak sacaron a Saddam Hussein, pero desmantelaron totalmente la estructura política, militar y administrativa del país. Y lo que trató de hacer Estados Unidos fue construir este país. Y no le fue bien. Realmente no le fue bien. Yo creo que aprendieron un poco la lección de eso, lo que está pasando en Venezuela. Que no se trata de cambiarlo todo, sino que se trata de permitir que se cabeza la cúpula, pero se mantiene el régimen de manera que mantenga el orden. Y la segunda gran fracaso de Estados Unidos fue en Afganistán. Toda la guerra de Afganistán, en definitiva, no sirvió para nada, tuvo que retirarse de una manera, si se quiere, ignominiosa en la época del presidente Biden. Todos nos recordamos la gente colgada de los aviones que caía cuando el avión despegaba. En fin, eso fue muy ignominioso. Y ese también, la lógica de cambiar el régimen y hacer una reconstrucción del país, esa es una lógica que este presidente Trump no lo va a hacer. Y de hecho tenemos la mejor prueba, que es el caso de Venezuela. Deja intacta o relativamente intacta la estructura administrativa y militar, pero lo deja sometido, por así decirlo, establece una forma de tutelaje o una forma de vasallaje, si se quiere, de Venezuela, pero mantiene la estructura, de manera de no entrar de nuevo en esta lógica del country building, de crear una nueva organización, una nueva estructura, cambiar la lógica política del país. Eso yo creo que aprendió la lección. Y esos fueron dos grandes errores de gran estrategia que se cometieron en la época del presidente Bush como consecuencia de primero las Torres Gemelas y después, o sea, la sacada de Saddam Hussein y después el tema de las Torres Gemelas. O sea, Irak y Afganistán fueron dos grandes fracasos, si se quiere, de esa aproximación. No se puede llevar una cultura política de Occidente a países que no tienen esa tradición, son distintas aproximaciones y eso fue y ambos son considerados hoy día grandes fracasos. O sea, estuvieron 20 años por nada. O sea, para mí, el fracaso más grande de Bush para lograr el permiso del Congreso para invadir Irak fue la cantidad de mentiras que utilizaron. Fue atroz. Enorme, demasiado grande. Y eso era evidente que las armas de destrucción masiva no existían y no se encontró nunca nada, digamos, eso fue un pretexto y eso la CIA tenía que saberlo, digamos, que ahí no había armas de destrucción masiva. Sencillamente fue el deseo de cambiar la aproximación estratégica y crear un aliado que en definitiva no es tal, digamos, hoy día no es tal. Es cierto que hay bases norteamericanas todavía en Irak, pero no un aliado propiamente tal. No, absolutamente no lo es. Bueno, Venezuela, vamos a ver qué va a pasar ahí, qué va a pasar con Cuba. En términos generales, ¿qué opciones tú le ves a un nuevo orden mundial liderado por Estados Unidos, más conservador, más pegado a la religión? ¿Qué es lo que la gente mucho está alegando? Yo creo que todavía falta un poco, perdón, disculpa. No, que es lo que hoy día la gente alega que no hay. Yo creo que falta un poco para hablar de un nuevo orden mundial. Sí, yo creo que falta. Hoy día el proceso de cambio en las estructuras de poder internacional siempre estas son lentas. Llevamos 4 o 5 años, se han exacerbado en los últimos tiempos, pero falta todavía. Lo que dijo el primer ministro de Canadá, Kearney, en Davos, es muy cierto. Dijo: el antiguo orden mundial no va a volver. El que creíamos que estaba basado en reglas, parcialmente en reglas, en eso fue bien objetivo y bien honesto. Ese que creíamos que estaba parcialmente regido por las reglas, ese no va a volver. Los países tienen que acostumbrarse a eso. Ya ese orden no va a volver. Y yo creo que yo vi el discurso, lo seguí después, y yo creo que tiene mucha razón. Ese orden no va a volver. Los países tienen que acostumbrarse a una situación internacional en que cada uno va a tener que velar más por sí mismo y que las alianzas militares que un país puede tener son más efímeras de lo que se pensaba antes. Pues la OTAN va a sobrevivir si Estados Unidos no agrede a Groenlandia, por así decirlo, no a Dinamarca exactamente, pero a Groenlandia. Si no la agrede, va a sobrevivir. Si la agrede, es probable que sea el fin de la OTAN y eso va a cambiar totalmente la estructura de poder en Europa y va a tener reverberancias grandes hacia el este por Rusia y eventualmente a través de Rusia, China y Corea, en fin. También, muy fuerte eso.
Pero falta todavía, el proceso va a ser lento, no va a ser un proceso muy rápido, y los países, mientras tanto, vamos a vivir un gran periodo de desorden e incertidumbre. Y en ese desorden e incertidumbre, como yo lo dije al principio de este programa, yo creo que nos afecta a todos. Uno no puede decir estoy lejos, estoy a 12.000 kilómetros, 14.000 kilómetros, uno no puede decir eso. Todos los países están afectados en mayor o menor medida. Y a eso además hay que agregar otro elemento que no lo hemos tocado, pero que lo quiero tocar ahora, que es el enorme repotenciamiento del concepto de la geopolítica. La geopolítica estuvo muy de moda en algún momento, después decayó su vigencia, su tratamiento, y hoy día hay todo un repotenciamiento de la idea geopolítica en numerosas obras en que están hablando nuevamente de la lógica entre la decisión política y la geografía. Y eso, por ejemplo, tiene un gran efecto sobre Chile, porque Chile ocupa una posición geopolítica muy importante por su ubicación geográfica. Además de que tiene cobre, litio, tierras raras, que han salido ahora a la palestra, pero además ocupa una posición geográfica muy importante. Chile es un actor importante en el cuadrante suroriental, visto como lo ven los americanos, suroriental de esta magnitud geoestratégica que se llama Indo-Pacífico. Tenemos una posición geográfica privilegiada para el control y vigilancia del espacio ultraterrestre desde Chile, en el hemisferio sur. En fin, tenemos un valor geopolítico muy importante que había pasado un poco desapercibido, pero que hoy día hay que destacarlo, la importancia, y eso también impacta sobre Chile. Tiene impacto directo sobre nuestra posición internacional. Oye, Jorge, la última pregunta que voy yo antes que entres tú. O sea, son dos preguntas. O sea, una opinión y una pregunta. Yo creo que Estados Unidos no va a invadir Groenlandia porque los costos políticos que ya ha pagado Estados Unidos en otras ocasiones, en guerras anteriores, son muy altos como para cometer el mismo error. Ahora, Trump, un estadista y un gallo que es muy, muy bueno para planificar, él sabe que necesita por lo menos 12 años de gobierno republicano duro para poder salir adelante. Y una invasión a Groenlandia le quita en menos de un mes la posibilidad de elegir otro gobierno republicano. Así que yo creo que no va a pasar. Lo que sí yo creo que va a pasar es que van a llegar a un acuerdo para poder tener presencia más fuerte dentro de Groenlandia. Ahora, en lo que acabas de decir tú, la importancia geopolítica de Chile es extremadamente importante. No hay vuelta que darle, porque tú el canal de Panamá, con una bomba lo cortas por la mitad y se acabó el flujo por ahí y tú tienes que obligatoriamente sí o sí viajar hacia el estrecho de Magallanes. Y la pregunta mía para ti es súper simple. ¿Antártida o Antártica? ¿Qué le conviene más a Chile? Antártica. Exacto. La Antártica es uno de los temas complejos. Sí. La Antártica está protegida por el sistema del Tratado Antártico, pero el sistema del Tratado Antártico hoy día es visto en el derecho internacional público como uno de los regímenes más exitosos que ha existido. Se ha mantenido libre de armas, de todo tipo de armamento, se ha mantenido como un espacio dedicado a la ciencia, se ha mantenido como un espacio relativamente impoluto desde el punto de vista de la contaminación, está dedicado a la ciencia, al turismo, un activo turismo antártico. En fin, el sistema es visto como un sistema muy exitoso. Pero vamos a ver qué va a pasar cuando se desarrollen las tecnologías para explorar petróleo y otros minerales en los mares alrededor de la Antártica y en la Antártica misma. Se van a desarrollar las tecnologías, no cabe la menor duda. Rusia hizo grandes exploraciones en el año 2024 sobre prospecciones petroleras en la Antártida, aparentemente encontró petróleo, de manera que cuando se produzca, se desarrolle la tecnología para hacerlo comercialmente viable, yo creo que todo este sistema se va a poner en entredicho. Históricamente las grandes potencias no se han contenido por acuerdos internacionales cuando hay intereses vitales que están involucrados. Chile es un actor antártico original. Tenemos la llave, si se quiere, o una de las llaves de proyección a la Antártica, pero en la Antártica es parte de un tema geopolítico que es más serio, tú lo mencionaste, que es el control de los pasos marítimos australes y del Atlántico Sur. El Atlántico Sur es una magnitud estratégica de gran importancia. Tenemos otro actor en el Atlántico Sur, que es Gran Bretaña,
en las Islas Falkland Malvinas, uso los dos nombres. Entonces, de manera que también es un tema para nosotros relevante. Chile tiene, las reclamaciones territoriales están congeladas por el Tratado Antártico, pero eso no impide que se hagan, que hayan iniciativas para afianzar la posición, que es lo que está haciendo Chile. En este momento está construyendo un nuevo muelle en Bahía Fielder, se está mejorando la pista del aeródromo Teniente Marcha en la base Presidente Frei en Montalva. En fin, estamos repotenciando nuestra presencia antártica. Hemos hecho excursiones directamente al Polo Sur y a Campo de Hielo Sur, que está muy adentro en el territorio antártico. O sea, Chile es un actor importante. Pero el Atlántico Sur y en general el control de los pasos marítimos australes, o sea, el Estrecho de Magallanes, pero también el paso Drake, son elementos que destacan la importancia geopolítica y están unidos uno con el otro. Digamos, la Antártica es un tema, nuestra presencia antártica hay que reforzarla, el estatuto legal antártico ahora es una realidad, hace ya algunos años. En fin, hemos afianzado de varias maneras nuestra presencia, pero dentro de un contexto geopolítico más amplio va a ser un tema no menor, que el país va a tener que enfrentar de aquí a algún tiempo, no sé cuánto, 5 o 6 años, quizás más, quizás menos, pero es un tema que va a haber que enfrentarlo. Yo creo que la Antártica se va a transformar en un escenario de confrontación geoestratégica. Por el momento, la tensión está en el Ártico, ese es el elemento. Ya. Pero la tensión hacia el Polo Sur, hacia las tierras polares, los parajes polares australes, se va a orientar también un poco después o paralelamente. Ya hay países que han entendido esto. Con Canadá tenemos un nivel de entendimiento a propósito del tema ártico y el tema antártico también. Ya. En fin, entonces ese es otro tema que nuestras autoridades de aquí a un plazo mediano van a tener que enfrentar, porque puede transformarse, yo creo que eventualmente se va a transformar en un escenario de confrontación estratégico importante, digamos. Y ahí estamos bien posicionados, pero vamos a ver cómo es la reacción regional frente a eso. Oye, pensando en lo mismo que acabas de decir recién, sobre la importancia geopolítica de los mares Atlántico Sur, los pasos del sur de Chile, digamos, los pasos, ¿cómo se llama? Los pasos marítimos, exacto, interoceánicos en el sur. ¿Qué piensas tú de esto que se está hablando tanto últimamente respecto de la Patagonia para Israel? Hay un tema de audio aquí. De nuevo, yo te escuché. No, te repito, ¿me escuchás ahora? No escuché, hay un tema de audio que se produjo hace un par de minutos, un minuto. Ya, pero ahora me escuchan, ¿no? Algo de la Patagonia alcancé a escuchar, pero más allá de eso no. Sí, la Patagonia para Israel, que dicen que están los argentinos tratando de llegar a un acuerdo, que hay mucho movimiento de personas de Israel que dicen que son algunos militares que estarían mapeando la Patagonia argentina y chilena. No escucho realmente, es muy fragmentario lo que escucho. Sorry. ¿Me escuchas a mí o no? Miguel, ¿a mí me logra escuchar o no? Sí. Ya. No, lo que Jorge está preguntando es cuál es tu opinión con respecto. Un poco lo que escucho con mucho eco. Sí, yo creo que tenés muy fuerte tu audífono, Juan. O sea, tu parlante, perdón, tu speaker. Entonces se produce mucho rebote. No sé, yo lo veo bien, no veo. Tú estás ahí. Pero no veo. Ahí se mejora. Es la señal de él. Es la señal de él. Ya. Vamos a ver si luego. Pregúntale si va a volver. Está interesantísimo el tema. Yo creo que se le cayó la señal completamente. Ahí se cayó. Es un tema muy interesante esto de la... Ahí está entrando Miguel. Casi ya.
Ya. Ahora sí, Miguel. ¿Escuchas? Ahí sí, ahí mejoró. Ya. Ya, Ya, voy de pregunta. nuevo, ¿Cuál era la pregunta? voy de nuevo con la pregunta. Que hablando de todo lo que se dijo aquí, ¿no es cierto?, respecto de la importancia del Atlántico Sur y de los pasos bioceánicos y Sí. en el sur de Chile y Argentina, se dice que hay una gran cantidad de movimiento de personas de Israel mapeando el sur, la Sí. Patagonia chilena y la Patagonia argentina, y incluso hay quienes dicen Sí. que la Patagonia para Israel. Esa era la pregunta. Sí, sí, entiendo la pregunta. El audio no está muy bueno, pero entiendo la pregunta. Yo, miren, eso, yo soy de lo menos dado a las teorías conspirativas. Esto hace tiempo que anda dando vueltas, ha llegado, se ha mencionado mucho esto, pero yo en este sentido soy muy escéptico respecto a estas cosas. Yo creo que es muy fácil caer en una tendencia hacia las teorías conspirativas en esto. Yo lo veo muy, es algo distante. He escuchado eso, he visto documentos, en fin, pero yo soy poco dado a esas teorías. Yo creo que en realidad es una zona de interés turístico, efectivamente, turistas israelíes, uno los ve en el sur, es relativamente frecuente, hemos visto, pero de ahí a que haya una especie de gran conspiración para ocupar eventualmente esos territorios, transformarlo en un país independiente, yo en eso me parece muy cercano a teorías conspirativas que yo en general no me las trago. Me pueden gustar desde el punto de vista novelístico y todo lo demás, lo mismo que El hombre de las nieves y el Sasquatch y todo lo demás, muy interesante en la Columbia Británica. Incluso estuve en la Columbia Británica hace un par de años atrás, o 3 años, decía cuidado con el Sasquatch en los caminos, pero yo nunca vi ningún pie grande y me da mucha risa nomás, pero bueno, yo en eso no soy particularmente dado a este tipo de teorías. Yo creo que el estudio contrafactual de las relaciones internacionales es interesante, pero insisto, no soy dado a este tipo de teorías. Ya, yo lo mencionaba porque me pareció haber visto que Milei estaría buscando una forma para llegar a un acuerdo con Israel, no para entregarle la soberanía, sino que para que puedan hacer algunas actividades científicas o mineras o digamos de índole más bien no invasivo, sino que para que puedan ellos también ayudar o aportar con su tecnología en el sur de Argentina. Pero no que se lo vayan a quedar para ellos. No era la... Eso es distinto. Eso es distinto y eso es razonable, generar un espacio para que Israel pueda desarrollar algunos aspectos de su industria y su investigación en un escenario más estable, si se quiere, menos arriesgado que su territorio, que su metrópoli, de su territorio nacional. Eso es razonable. Pero hasta ahí, digamos, y eso puede ser. Milei ha tenido una aproximación muy fuerte con Israel. Y bueno, es parte de su política exterior y eso puede ser, sí, eso sí, en términos de generar espacios de colaboración científica, tecnológica, sí. Israel tiene mucho que ofrecer para muchos países, desde luego incluyendo para nosotros, no solamente en el plano militar, como ha sido lo más tradicional, también en otros aspectos que son menos conocidos, de desarrollo tecnológico y científico, agrícola también es importante. Y Israel tiene mucho que ofrecer en eso. Así es. Sobre todo para nosotros sería muy útil poder aprender un poco de ellos sobre los manejos de las aguas en el norte eso de Chile. Sí, eso es algo que ha habido, sí, ha habido trabajo conjunto en eso. Israel ha desarrollado esta capacidad increíble de regar el desierto, ha sido muy importante y bueno, es un tema que Israel ahí tiene mucho que decir, tenemos mucho que ver con ello. Ya. Bueno, llevamos 1 hora 44. Miguel, te quería agradecer la presencia de acompañarnos, de darnos una clase maestra sobre derecho internacional y sobre lo que está pasando en el mundo. Tener esperanza porque con lo que dijiste respecto de las armas nucleares, estamos a las manos, a la merced de cualquier loco o borracho que apriete el botón nomás, para que esta cuestión sea como un dominó y vaya cayendo
uno tras otro y se nos acaba el mundo. ¿Tú lo ves un poco así o no? Bueno, sí, la verdad es que la posibilidad de un conflicto nuclear yo no la veo tan clara, pero hay que tener cuidado en esto porque es muy fácil que escale una situación de conflicto. Un conflicto que empiece localizado puede escalar rápidamente. En la experiencia histórica en eso es muy claro. Y ahora con el uso del armamento nuclear es peor. No hay que olvidar cómo partió la Primera Guerra Mundial con un episodio en una oscura ciudad de la provincia de Bosnia y Herzegovina del Imperio Austrohúngaro y termina con una guerra en que mueren entre 11 y 14 millones de hombres en los campos de batalla en un periodo muy corto de tiempo. En fin, entonces cualquier escalamiento nuclear puede derivar en un conflicto muy, muy serio. Y los procesos decisionales son muy complejos y también hay que entenderlo. Son tremendamente complejos los procesos decisionales que están involucrados en cómo se reacciona frente a una situación así. ¿Tú has visto en estos últimos 4 años un gobierno que esté a caballo de este problema? ¿Ha estado preocupado de esto el gobierno? ¿Tú has visto en los últimos 4 años? Nuclear, ¿es esto? Porque no escucho bien, tengo problemas de audio, pero no escucho bien. No tanto de nuclear, sino de los conflictos. Porque Chile es parte de solución. ¿En dónde? ¿En qué parte? En todo lo que es a nivel de... ¿En el mundo en general? Ya, en el mundo general, Sudamérica específicamente. Bueno, la verdad es que nosotros, me voy a concentrar en Sudamérica, la verdad es que en Sudamérica estamos un poco lejanos de todo esto. Digamos, yo creo que las élites políticas latinoamericanas en general tienden a ver esto un poco distante. No lo perciben como un tema muy relevante. Hay que pensar que muchos países de la región, nosotros en cierto modo, pero nosotros en menor medida, pero también están afectados por el tema de seguridad interior. Este es un tema muy complejo, el tema de seguridad interior, que está afectando también todo el pensamiento militar, las Fuerzas Armadas desplegadas para combatir al narcotráfico, a la narcoguerrilla, en fin. Entonces, la percepción regional, tal como yo la veo, está menos focalizada en los grandes temas globales. Y además los países de América Latina, como potencias menores o potencias medias, piensan todavía mucho en la lógica del sistema basado en reglas. Somos respetuosos del derecho internacional, apoyamos las organizaciones internacionales, estamos en toda la agenda internacional. Entonces no lo veo en Latinoamérica como algo que ha sido muy, muy destacado. Además, estos procesos se han desarrollado más que nada en el último tiempo y claro, y los países toman las burocracias diplomáticas, las burocracias políticas, les cuesta adaptarse a estas realidades. En el caso de Chile es algo que el país va a tener que asumir pronto, digamos. Sí. Las nuevas realidades estratégicas nos están impactando fundamentalmente porque todo el entorno actual internacional, todo este proceso de desregulación, el proceso de disminución del valor del derecho internacional, disminución del valor de los organismos internacionales, afecta a lo que son las bases mismas, lo que han sido las bases mismas tradicionales de la política exterior chilena, respeto al derecho internacional, multilateralismo, cooperación, que son los elementos. Uy, se nos cayó Miguel. Hay un problema de señal. Complicado. Interesante sí todo lo que sabe Miguel. Interesante. En Sudamérica estamos en pañales, man. Sí. Estamos en pañales, que viene Miguel. Despidámonos luego nomás, pues yo ya tengo que... Ya. Ahora sí. Para cerrar la idea, Miguel... Me parece que tengo problemas de señal aquí. Lo que pasa es que yo vivo en el campo, digamos. Entonces, probablemente tengo algún problema de señal aquí. Ya. Complicado el tema para Chile, ¿eh? Complicado el tema para Sudamérica. Necesitamos distintos líderes. Perdón, no alcancé a escuchar bien. No, te digo, es complicado el tema para Chile y es complicado el tema para Sudamérica si es que seguimos con este pensamiento, porque no nos estamos adelantando a los hechos. Está jodido. Miguel, te quería dar las gracias. Sudamérica va a tener que tomar cartas en el asunto, pero
insisto, mucho del pensamiento estratégico sudamericano y militar está hoy día orientado a la seguridad interior, las Fuerzas Armadas dedicados a la seguridad interior, y eso ha impedido que las élites políticas, las dirigencias militares puedan mirar, yo creo, este programa, este panorama en una perspectiva más amplia. Insisto, nuestros países tienden a mantenerse en la lógica del derecho, del multilateralismo, de la colaboración internacional, y además, desde el punto de vista estratégico, están muy focalizados hacia el interior, el empleo de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior, que es la gran cuestión militar en América Latina en este momento. Todos los países, cual más, cual menos, nosotros somos uno de los menos, pero cual más, cual menos, todos los países están empleando sus Fuerzas Armadas en seguridad interior. En Chile no, ha sido menor, pero hay que ver que llevamos más de cuatro años de estado de emergencia en la macro zona sur, y esto va a seguir. Entonces también ahí tenemos el tema de la inmigración en el norte con despliegues militares. O sea, también nosotros estamos afectados por el tema de seguridad, la necesidad de desplegar las Fuerzas Armadas en seguridad interior. Ahora, nuestro pensamiento estratégico tradicional ha sido muy focalizado regionalmente, y eso tiene razones históricas poderosas, pero hoy día, a mi juicio, uno de los grandes desafíos de la defensa y de la seguridad nacional va a ser efectivamente poder mirar hacia afuera, mirar el valor geopolítico del país, cómo nos estamos insertando y cómo esto está afectando a nuestras propias realidades estratégicas y de seguridad nacional. Yo creo que eso va a ser un tema muy importante y probablemente a un plazo muy corto. Sí. No, y con este golpe al narcotráfico en Venezuela, estos salen arrancando como cucarachas, así que van a buscar otros países donde meterse. Se le complica bastante más a Chile. Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Ha sido un programa interesantísimo, la verdad. Nosotros siempre cerramos el programa con que el invitado nos dé una visión cortita de lo que se viene, y de ahí le doy el paso a don Jorge y terminamos el programa. Así que si puedes, nos dices algo. Bueno, yo creo que lo que pasa hay que estar atento. Yo creo que este año va a ser un año de grandes definiciones en el sistema internacional. No descarto totalmente la posibilidad de una invasión militar a Groenlandia por parte de Estados Unidos, con todos los efectos que eso va a tener. Ojalá no sea, no lo descarto totalmente, la probabilidad se inclina que no, pero uno en estas cosas pueden resultar. Creo que la OTAN se vería muy afectada. Y sobre todo que vamos a continuar con este tema de desregulación, este tema de anomia internacional, el debilitamiento de los organismos internacionales, y ese es el efecto que eso va a tener sobre nuestra propia posición internacional. Yo creo que ese es un tema que hay que explorarlo bien. Creo que son desafíos importantes que va a tener la próxima administración, la que se inaugura en poco menos de 50 días, y porque eso puede venir en muy corto plazo, en realidad muy corto plazo. Y hay que empezar a ver esta lógica de integración, cómo lo vamos a integrar en el sistema internacional en estos escenarios estratégicos donde el país está adquiriendo una gran importancia. Yo creo que eso va a ser un desafío importante que va a tener que asumir la administración del presidente José Antonio Kast, y adaptar nuestro pensamiento militar, que ha sido siempre muy focalizado regionalmente por razones históricas y muy fáciles de comprender, que hoy día hay que verlo en una perspectiva más amplia. Sencillamente, Chile es un actor importante, es un actor que tiene importancia, es una potencia media. En primer lugar, hay que abandonar esto que es un país pequeño, no es una potencia media regional, pero es una potencia media, y tiene un rol importante en los nuevos escenarios estratégicos. Exacto. Nuevamente, un actor importante en el Indo-Pacífico, posición estratégica relevante en el control de los pasos marítimos australes, en la Antártica, el control y la vigilancia del espacio ultraterrestre. Todos esos son elementos que inciden en nuestra posición y que van a tener que ser subsumidos en una mirada estratégica más amplia. Eso es lo que puedo decir. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Miguel. Don Jorge, despídase. Bueno, Miguel, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. ¿Para qué te voy a decir lo interesante que ha sido tu participación? Siempre cuando uno aprende algo se agradece, y hoy día yo quedo tremendamente agradecido de lo que pude aprender de ti. Y quiero cerrar mi participación rindiéndole un homenaje a todos esos iraníes que han sido asesinados por sus supuestos
regentes o quienes administran su país. Creo que eso no va a quedar así. Yo creo que eso va a traer consecuencias para Irán como nación y a muy corto plazo, porque y no creo que sean 15.000. Yo creo que yo me inclino por cifras que vienen de otros lados, que hablan más cercano a los 20, 25.000 personas, lo cual es una brutalidad considerando el poco tiempo que ha transcurrido de duración en este conflicto tan desafortunado, tan desgraciado, por unos locos, para mi gusto, que se quieren mantener en el poder a como de lugar y no les importa su propia gente. Así que me despido. Muchas gracias, Miguel, y gracias a todos los que nos han estado mirando y nos van a mirar en diferido. Y también, por favor, no olviden compartir el programa, darle like, para que más gente tenga la oportunidad de ver lo que vimos nosotros hoy día, que ha sido muy interesante. Gracias. Exactamente. Miguel, muchas gracias. Don Jorge, muchas gracias a todos los que estuvieron. Nuevamente, gracias. Nos vemos el próximo viernes con otro excelente invitado. No me pregunto, porque todavía no sé quién es. Sí, más o menos sé, pero no se lo voy a adelantar. Así que ha sido un placer, pero gracias a Miguel, don Jorge y a todos. Nos vemos. Muchas gracias. Muy bien, gracias a usted. Ha sido muy entretenido. También ha sido una buena oportunidad de discutir estos temas. Así que muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Adiós. Gracias a ti.